En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, en esta oportunidad con un padre de la iglesia armenia, se llama Juan de Mandacuni, y quizá lo sepan, la figura central de la literatura armena fue San Mesrop, a quien se atribuye la invención del alfabeto armeno, y murió hacia el año 440. Y uno de sus sucesores, justamente en la sede patriarcal, fue Juan de Mandacuni, nacido alrededor del año 415.
que fue católicos, o sea, fue el prelado de Armenia desde el año 478 hasta el 490, que fue la fecha de su fallecimiento. Juan de Mandacuni fue un modelo de pastor de almas, es autor de homilías, cartas y oraciones. Hoy vamos a hacer nuestro rato de meditación con un fragmento que recoge unas páginas de su discurso sobre la devoción y el respeto al recibir el Santísimo Sacramento. La verdad que es un texto precioso que nos ayudará a sacar algunos propósitos, algunas consideraciones bien prácticas para luchar por ser más delicados con Jesús sacramentado que está en la Eucaristía. El texto comienza de esta manera: mis huesos se estremecen de temor, mi alma tiembla y queda atónita cuando me acuerdo que voy a acercarme al venerado y gran sacramento. Mi espíritu oscila sin cesar entre dos sentimientos. Muy a gusto quisiera yo acercarme al sacramento anhelado, pero mi indignidad me mantiene alejado. Mas el separarse y vivir alejado de él es la muerte del alma, pues hay en verdad muchos que o bien se acercan en pecado, o bien se mantienen alejados de una manera no recta. Ambos son hijos de Satanás. Los unos no conocen la fuerza del tremendo sacramento, sino que se acercan a él por costumbre rutinaria, con la conciencia intranquila, no para la salud, sino para el juicio, no para el perdón de los pecados, sino para el aumento de los mismos. Los otros lo aprecian en poco como algo que no tiene valor y permanecen alejados, ya que no lo tienen por necesario, pues desconocen totalmente su fuerza y su gracia, o creen que es señal de estima al sacramento el no acercarse a él con frecuencia. Pero esto no es alta estima, sino que manifiesta más bien insensatez y tibieza en permanecer lejos de la vida y desear las tinieblas y la muerte. Esto dice el Señor mismo: yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan capítulo 6. ¿No sabes que en el momento en que el Santo Sacramento viene al altar, se abren arriba los cielos y Cristo desciende y llega, que los coros angélicos vuelven del cielo a la tierra y rodean el altar donde está el Santo Sacramento del Señor, y todos son llenos del Espíritu Santo? Por tanto, aquellos a quienes les atormentan los remordimientos de conciencia son indignos de tomar parte en este sacramento hasta que no se hayan purificado por la penitencia. Examinaos, probad vuestros corazones, a fin de que nadie se acerque con remordimientos de conciencia, nadie con hipocresía, con fingimiento o falsía, nadie con dudas o incredulidad. Y no lo contemples como sencillo pan, ni lo tengas ni lo estimes por vino, pues el tremendo santo misterio no es visible. Su poder es más bien espiritual, ya que Cristo, nada visible, nos ha dado en la Eucaristía y en el bautismo algo espiritual. Vemos el cáliz, pero creemos al Verbo Divino que dice: esto es mi cuerpo y mi sangre. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él,
y yo le resucitaré en el último día. Juan 6 también, y Mateo capítulo 26. Sabemos con verdadera fe que Cristo mora en los altares, que nosotros nos acercamos a Él, que le contemplamos, que le tocamos, le besamos, que le tomamos y recibimos en nuestro interior, que nos hacemos con Él un solo cuerpo, miembros e hijos de Dios. Hijo de hombre, echa una mirada a tu habitación y contempla dónde estás, a quién contemplas, a quién besas y a quién introduces en tu corazón. Te encuentras entre potestades celestiales, alabas con los ángeles, bendices con los serafines, contemplas a Cristo, besas a Cristo, recibes y gustas a Cristo. Te llenas del Espíritu Santo y eres iluminado y continuamente fortalecido por la gracia divina. Por eso, vosotros, sacerdotes, vosotros, los dispensadores del Santo Sacramento, acercaos con temor, custodiadlo con ansia, administradlo santamente y servidle con esmero. Tenéis un tesoro real, cuidadlo por tanto y custodiadlo con gran temor. Guarda para tu alma para el momento de la comunión y no la dejes ni un día para el otro. No es ningún atrevimiento comulgar muchas veces con corazón puro, pues con ello vivificas y limpias tu alma más y más. Pero si fueras indigno y tuvieras algo de que reprocharte la conciencia y comulgases una sola vez en tu vida, eso sería la muerte del alma. Por lo tanto, atendamos a nosotros con esmero, santifiquemos nuestro corazón, hagamos modestos nuestros ojos, guardemos la lengua de las murmuraciones, hagamos penitencia por nuestros pecados, disipemos las dudas, dispongámonos o depongamos la insensatez, troquemos nuestra pereza en celo, ayunemos, perseverando en la oración, estemos pronto para la beneficencia, ejercitemos las virtudes con las obras. Hagámonos niños en lo malo, y en la fe, por el contrario, perfectos. Así nos haremos en todas las virtudes dignos del augusto y gran misterio. Con gran deseo y pureza consumada, gustaremos entonces el santísimo y vivificador cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea dada la gloria y el poder por toda la eternidad. Amén. Hasta aquí entonces este texto de Juan de Mandacuni, que nos invita a que lleguemos cada día mejor preparados, mejor dispuestos a recibir el santo sacrificio de la Eucaristía. Jesús nos decía, y lo escuchábamos por medio de San Juan: yo soy el pan de vida, y quien come este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Nosotros estamos en el mundo viviendo esta vida que es un regalo de Dios. Y Jesús nos ofrece el alimento para la vida del mundo. Jesús nos ofrece lo que necesitamos para ir por esta vida llenos de fuerza, alegría, llenos de tranquilidad y paz. A veces las personas se quejan un poco de que las exigencias del Evangelio que nos enseña la Iglesia son difíciles, que hay muchas exigencias que no son fáciles de cumplir, y puede ser que algunas de ellas sean difíciles de vivir, pero ¿qué le diría yo a un cristiano que le está costando vivir las enseñanzas de nuestro Señor tal como nos invita la Iglesia? Le diría que vaya a buscar la fuerza que necesita en la Eucaristía, en la oración, en la penitencia,
que a través de la penitencia prepare su alma con la oración y Eucaristía para poder vivir el mensaje del Señor, que el Señor no pide imposibles, que haya temas que sean difíciles, es verdad, pero que el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos, también es verdad. Por eso, si uno se siente un poco débil para vivir el compromiso cristiano, que aproveche este bendito sacramento, el sacramento de la Eucaristía, que busque con hambre recibir a Jesús con un corazón siempre bien dispuesto. Aquí el santo Juan de Mandacune nos dice que, en fin, que a veces existen personas que obran de un modo insensato, porque o bien dejaron que se meta en su corazón la rutina, o bien otros que no dan ningún tipo de importancia, como si la Eucaristía fuera algo sin valor. Y es una lástima. Nosotros tenemos que realmente poner los medios para profundizar en el conocimiento y amor de este bendito sacramento de la Eucaristía. Pensemos cómo el Papa Juan Pablo II quiso ingresar, o que la Iglesia ingresara a este nuevo milenio, tratando a Jesús en la Eucaristía, con un año eucarístico y con mensajes, una encíclica y otros documentos que nos animan justamente a redescubrir el valor de Jesús en la Eucaristía. Y el Papa Benedicto XVI comienza a transitar estos primeros momentos en este nuevo milenio que hemos empezado, también recordándonos a los miembros de la Iglesia la importancia que tiene el bendito sacramento de la Eucaristía. Por eso vamos a aprovechar para conocer más y así poder querer más y adorar más. Quizá algunos de los que me escuchan tuvo la suerte de poder leer y meditar la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad del Papa Benedicto XVI, del 13 de marzo del 2007. Y el Papa, dirigiéndose al episcopado, al clero, a todas las personas consagradas, los laicos, a todos los hombres, nos invitan justamente a tomar conciencia del valor de la Eucaristía. Y el número 52 y siguiente nos habla de cómo tiene que ser la participación del fiel. Realmente tiene que ser una participación activa, plena y fructuosa. Y recordando el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, nos invita a que nosotros asistamos a la liturgia eucarística no como espectadores mudos o extraños, sino nos invita a participar de un modo conscientes, piadosos y activamente en esta acción sagrada. El Papa nos ha prometido también en esta exhortación, en los últimos números, que nos va a regalar a todos los fieles que pertenecemos a la Iglesia un compendio sobre la Eucaristía, un compendio sobre las verdades fundamentales de la Santa Misa de Jesús, sacramento de amor en el pan de vida. ¡Qué regalo! Ojalá pronto podamos tener en nuestras manos este documento del Papa, este nuevo compendio, porque el Papa, siguiendo la petición de los obispos, decía lo siguiente: deseo acoger también una petición que hicieron los padres para ayudar al pueblo cristiano a crear, celebrar y vivir cada vez mejor el misterio eucarístico. Preparado por los dicasterios competentes, se publicará un compendio que recogerá textos del Catecismo de la Iglesia Católica, oraciones y explicaciones de las plegarias eucarísticas del misal, así como todo lo que pueda ser útil para la correcta comprensión, celebración y adoración del sacramento del altar. Este va a ser un regalo extraordinario, porque efectivamente el pueblo de Dios necesita conocer, profundizar y amar más a Jesús en la Eucaristía. Y el poder contar con este
instrumento que nos ayude justamente a conocer más, para amar más, va a ser una herramienta importantísima para la catequesis. Te decía que en esta misma exhortación el Papa nos invita a participar en la Santa Misa de un modo que tenga mucho fruto, ¿no? Esta participación activa no es lo mismo que desempeñar un misterio particular, ni mucho menos, ¿eh? Nos dice que al considerar este tema, los padres de la Iglesia han resaltado que cada fiel, para poder conseguir una fructuosa participación, tiene que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, vivir el espíritu de conversión que ha de caracterizar la vida de cada fiel. Y no se puede esperar una participación activa en la liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, sin antes examinar la propia vida. También nos invita el Papa a tratar de aprovechar la Eucaristía acercándonos con recogimiento y con tiempo y en silencio, unos instantes previos antes de comenzar la liturgia. Nos invita a vivir el ayuno, que es una norma que tenemos que cumplir de 1 hora, y cuando sea necesaria la confesión sacramental. Porque, dice más abajo, puede haber un error que es la de un cierto automatismo, como si por el solo hecho de encontrarse en la iglesia, dice el Papa, durante la liturgia, se tenga ya derecho o incluso quizá el deber de acercarse a la mesa eucarística. Y nosotros nos tenemos que acercar con el alma bien dispuesta a comulgar. No podemos acercarnos con el alma en pecado mortal, en pecado grave. Tenemos que estar en gracia de Dios. Los pecados veniales se perdonarán en la ceremonia de la misa, pero nunca acercarse con pecado grave. También nos decía Juan Mandacuni que efectivamente sería la muerte del alma, ¿no? Un tristísimo sacrilegio, una ofensa muy grave hecha a Dios si se sabe que se está haciendo de esta manera, porque para que haya pecado hay que saber que es pecado efectivamente. Si hubiera ignorancia, en fin, habría que ver qué responsabilidad se tiene en ella. Pero el que lo sepa, que se prepare y con el corazón bien dispuesto a recibir justamente al Señor, dueño de la vida. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a prepararnos para recibir a Jesús en la Eucaristía, para que efectivamente ese sea un encuentro de amor, un encuentro muy deseado, un encuentro en el que podemos aprovechar todo lo que el Señor nos quiera regalar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles
qué es meditar y quiénes obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué quiénes fueron los padres de la Iglesia? La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? ¿Fueron pastores? ¿O ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los